Bueno, bienvenidos entonces a todas a la webinar de promoción. Nos hace mucha ilusión hacer una segunda webinar invitando a miembros de la Alianza de Salud Comunitaria. Entonces es una webinar que nos hace especialmente ilusión porque teníamos ganas de compartir, ¿no? De compartir todo de las experiencias que han habido en diferentes lugares de la península sobre, bueno, a nivel de salud comunitaria relacionados con la época de COVID, que a veces parece que ya estamos un poco pasándola, no se puede decir muy alto porque no sabes. Entonces, bueno, pues en el marco de la alianza hicimos una en mayo en donde presentamos 4 experiencias y hoy presentamos otras 4 y aquí podéis ver lo que presentamos hoy. Se presenta desde Aragón las herramientas EduCovid y SIRCovid por parte de Carmen Montaño e Inmaculada Sanz, que pertenecen a la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad en Aragón. A continuación tendremos la presentación de población migrante vulnerable y COVID desde Euskadi, con Beatriz Nuin, que es la responsable de promoción de la salud en la Dirección de Salud Pública y Adicciones, y también es integrante del grupo coordinador de la red Migracovid Sarea. Y ella hará una bienvenida y después Viviana Gómez, del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, va a hacer la presentación en sí. Esperar que toque admitir a gente. Vale. A continuación tenemos la gobernanza local participativa durante el confinamiento desde Valencia y lo explicará Rosana Peiró, que es de la Oficina Valenciana de Acción Comunitaria para la Salud, de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Comunidad Valenciana. Y después tenemos al Observatorio de Salud Comunitaria y COVID-19 que nos explicarán unas reflexiones comunitarias durante la pandemia, y esto es en el marco de una experiencia que se hizo conjunta desde la Alianza de Salud Comunitaria, y lo explicará Sabela Couso Viana, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur desde Vigo. Entonces, si os parece, podemos ya empezar las presentaciones desde Carmen Inmaculada, si queréis. Yo ahora dejo de compartir y ya empezáis vosotras. A ver, si lo hago bien, un momentito. Buenos días, yo soy Carmen Montaño. Un momentito, os voy a compartir mi presentación. ¿La veis todos? Sí, se ve, está bien. Sí. ¿Y me escucháis también todos bien? Sí. Igual pon la grande, que quedará más, se verá más. En ello estoy intentando. ¿La veis así ya? ¿La veis ahora en grande? Yo la tengo compartida en grande. Sí, perfecto, está perfecto ahora. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Carmen Montaño, soy médico epidemiólogo y actualmente trabajo en el Servicio de Vigilancia en Salud Pública, coordinando, entre otras cosas, la parte epidemiológica de COVID en centros educativos. Entonces, me han pedido que hoy os explique brevemente cómo se hizo la vigilancia de COVID en los centros educativos en Aragón durante el curso pasado y que se continúa haciendo este año con algún cambio tras los datos obtenidos el curso pasado. En septiembre de 2020, tras una planificación adecuada, se retomó la actividad presencial en los centros educativos de Aragón, adoptando las medidas de prevención y control correspondientes frente al COVID. En concreto, el 4 de septiembre se aprobó por parte de los consejeros de Educación y Sanidad el protocolo de actuaciones, y para facilitar la tarea de la gestión de casos y contactos estrechos en los coles, en los centros educativos, se creó una herramienta informática, EduCovid, que es la que os vamos a presentar hoy. Además, sirve como sistema de información. El sistema lo que permite es identificar en cada caso positivo el centro educativo al que pertenece, y entonces facilita también la identificación de los contactos estrechos. Lo que hicimos fue cargar se cargaron los datos de todos los alumnos, profesores y personal de administración y servicios de los centros educativos y se cruzaron con nuestra base de datos de usuarios de sanitaria para asignarles a todos nuestro código de identificación autonómica, y con ello conseguimos que cuando alguien de un colegio diese positivo, además de decirnos que es positivo, nos dijese en qué centro estaba y quién estaba con él en ese centro.
Luego ya la aplicación además te permitía pues, gestionar esos listados para pedir las pedías y muchas más cosas, ¿no? Pero en resumen era eso. Entonces, cualquier caso que nos entraba historia clínica de un centro público, hospital, primaria, de los centros privados, que también les hicimos un formulario web para que nos declarasen todos los casos, entraba EduCovid y nos decían, oye, hay un caso positivo, entra al centro educativo. Y estos son sus contactos. Según qué centro fuese, si fuera privado o público o el nivel educativo, pues ya lo teníamos dividido entre salud pública, educación y los rastreadores militares que nos ayudaron y ya pues rastreábamos los contactos estrechos. No os comento nada de lo que consideramos contacto estrecho y todo, porque obviamente nos ceñíamos al protocolo aragonés que estaba basado en el nacional. Esta es la carátula de la aplicación, el menú principal. Y entonces, en la aplicación, lo que tenemos recogido, eran todos los que nos dieron positivos. Yo os voy a contar el curso pasado, ¿no? Desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 30 de junio. Quitamos Navidades y quitamos Semana Santa porque en ese periodo vacacional pues no hubo contactos estrechos educativos. Entonces, en ese periodo en Aragón pues se notificaron más de 16.500 casos en los casi 240.000 alumnos y personal docente y no docente que tenemos en los centros. Os voy a decir solo así 4 números generales, ¿no? En la mayoría de casos no se generaron contactos en el ámbito educativo. Hubo poquito más de 4.500 tuvieron contactos estrechos en las 48 horas previas a tener síntomas o a que fuese la PEDIA positiva en los asintomáticos. Bueno, aún así estudiamos pues casi 25.000 contactos educativos solo. Es decir, que uno de cada 5 casos que hubo en los coles, en los centros educativos, no generaron contactos en el mismo ámbito. Tenemos que tener en cuenta, además, que, como sabéis, las aulas de educación infantil se trataron como grupo estable de convivencia. Quiere decir que cuando salía uno positivo no mandábamos solo a sus contactos, mandábamos a todos, ¿vale? Por eso cambia un poquito el número. Bueno, la aplicación nos da muchos indicadores que no os voy a contar aquí, ¿no? Pero bueno, resumiendo, lo que nos permite es tener monitorizado los centros educativos día a día, caso a caso, contacto a contacto, y gracias a ellos pues se fueron tomando decisiones a lo largo del curso como volver a la presencialidad en los niveles superiores, a la presencialidad total, o dejar de considerar grupo estable de convivencia, por ejemplo, a primaria, viendo la transmisión que había. Nosotros comenzamos considerando algunos cursos de primaria también y los mandábamos a toda casa, pero bueno, estos son los datos que nos salieron, ¿no? En educación infantil y primaria, pues no se está positivizando casi ningún contacto. Entonces, pues pudimos ir adaptando las medidas a la situación que nos iba mostrando EduCovid. Bueno, lo que aquí os muestro simplemente es una desagregación por nivel de enseñanza, ¿no? Y se aprecia cómo el número de contactos educativos positivos, ¿no? aumenta al aumentar la edad del alumnado. Y otro dato así para destacar es que la distribución, esta es la curva, ¿no? La curva azul es la curva de Aragón de casos con 2 picos y la gris abajo más pequeñica es la de los centros educativos. Entonces, lo que nos permitió EduCovid fue ver también que la distribución temporal de los casos que se producían en los centros educativos coincidía totalmente con la curva de Aragón. De hecho, los 2 picos que hubo, que fueron a finales de octubre y en enero, coincidían con las fiestas del Pilar y con las fiestas de Navidad, cuando los centros educativos estaban cerrados. Lo que hemos observado es lo mismo que dice el informe del ECDC sobre infancia y rol en centros educativos en la transmisión, que la vuelta a la escuela en septiembre no ha tenido un impacto significativo en el aumento de casos en Europa, al igual que ha ocurrido en Aragón. En dicho informe europeo también se subraya que el impacto de la apertura de las escuelas en la transmisión es muy discutible y, sin embargo, lo que sí que está muy claro, tanto en Europa como en esta curva lo vemos, es que la transmisión comunitaria se traslada a las escuelas. Como solo tengo 5 minutos, que me divido con mi compañera, no me voy a repetir en los puntos principales, ¿no? Simplemente, pues desde el punto de vista epidemiológico, concluir con que con los datos podemos afirmar que las medidas de mantener la distancia, de higiene de manos, de respiratoria, se han confirmado como esenciales para prevenir la transmisión. Y que lo observado en Aragón pues, coincide con lo descrito en toda la literatura, ¿no? Sobre todo en que los niños menores pues, parecen ser menos susceptibles a la infección, además de que transmitirían menos que los adolescentes o más mayores y adultos.
En resumen, la aplicación lo que nos ha permitido es monitorizar lo que estaba ocurriendo y los resultados de Aragón muestran que los centros educativos no son un espacio de riesgo, afortunadamente, y que son un reflejo de la transmisión comunitaria. Con ello, hemos podido modificar los circuitos este año adaptándonos a la evidencia. Yo simplemente os agradezco la atención y os dejo aquí nuestro email por si tuvieseis cualquier duda después de la sesión, aunque luego también contestemos. Y doy paso a mi compañera Inma, que os va a hablar sobre el hermano mayor de EduCovid, que es SIRCovid, porque realmente EduCovid es un aplicativo ya basado en lo que había antes. Bueno, listo. Hola, buenos días a todas. ¿Y me oís bien? Sí, voy a pasar a compartir pantalla. Como dice Carmen, SIRCovid es el sistema de información. Un momentito. Vale. Es el sistema de información de centros sociales y residenciales de Aragón, ¿no? Anteriormente no teníamos un registro en Aragón sobre residentes, trabajadores en centros sociales. Perdona, no se está viendo la presentación. No se está. Vale, pues un momentito. No. Perdonad. Compartir pantalla. Ahora, perfecto. ¿Ahora? Si la puedes hacer. Ahora sí, ¿no? ¿Ya está grande? Sí, ahora está perfecto. Vale, perfecto. Bueno, como os comentaba, es el sistema de información de centros sociales residenciales de Aragón, ¿no? Centros de mayores y también centros de personas con discapacidad, ¿vale? Y bueno, el objetivo inicial de realizar esta herramienta informática era crear un sistema de consulta donde supiéramos realmente toda la población y quiénes eran residentes en centros sociales residenciales y trabajadores, ¿no? Esto se inició pues a la semana de iniciarse la pandemia, hacia el 14 de marzo, ¿no? en Aragón. Y también tener información del número de centros, tipo de centros y todos los datos más también administrativos, ¿no? Y el objetivo era identificar rápidamente los casos y los contactos y tener un sistema de información fluido entre vigilancia epidemiológica y los propios centros, las propias residencias. Y también hacer seguimiento diario de movimientos de residentes. En Aragón se establecieron dispositivos COVID donde iban los casos positivos de residencias en aquellas que no podían hacer un aislamiento eficaz, ¿no? Bien por falta de medios estructurales o por falta de personal. También el objetivo, tener un cuadro de mandos operativo que facilitara la gestión y la toma de medidas y que fuera un sistema que se pudiera sincronizar con historia clínica electrónica para poder compartir información de forma rápida. Todo esto evolucionó posteriormente a un sistema de información que no era solo con aplicaciones a nivel de vigilancia epidemiológica, sino también a nivel de gestión e inspección de centros sociales y también a nivel de asistencia sanitaria para mejorar la calidad y continuidad en la asistencia y en la prestación de cuidados. Era un sistema ya más integral que obedeciera a las necesidades de diferentes instituciones, ¿no? Para eso primero se tuvo que hacer un esfuerzo importante a nivel de hacer el censo de residentes de centros públicos, privados y de centros para personas con discapacidad. Luego también fue un trabajo a base de bases de datos incompletas y luego registros por los propios centros, ¿no? Y todo ello posteriormente con cada individuo, a través de su identificación, se cruzaba con la información de historia clínica electrónica, ¿no? De manera que teníamos los resultados de la PCR, de serologías, los datos de vacunación o de hospitalización de todos los residentes, ¿no? Luego se amplió también a información de interés a nivel sociosanitario, como por ejemplo que constara si tenía esa persona registro de voluntades anticipadas, o su prescripción farmacológica, o la valoración de enfermería, fisioterapia o terapia ocupacional, ¿no? o pruebas complementarias. De esta manera obedecía, como hemos comentado, a las necesidades de vigilancia epidemiológica, ya que saltaban de forma inmediata tanto a los centros residenciales como a vigilancia a los casos positivos en residencias
qué residencia era y qué tipo de residencia era, si tenía servicio sanitario o no, si tenía una estructura adecuada o no, y eso daba bastante información para el control, ¿no? Y también a nivel del Departamento de Ciudadanía, que recibía un control más exhaustivo de la situación de las residencias. Igualmente para los centros residenciales les era beneficioso porque tenían información de los resultados de laboratorio de sus residentes de forma inmediata sin tener que mediar por otros lados. A ver. Esto sería el acceso a SIR-COVID, que como hemos comentado tenían acceso los centros residenciales con un perfil sanitario y otro más administrativo, personal de unidades de vigilancia epidemiológica y sistema de alertas de salud pública y el Departamento de Servicios Sociales y Departamento de Sanidad. Esto es la interfaz que ya veis que es muy parecida a EduCovid, en la que podemos ver pues, un apartado de vigilancia epidemiológica que os señalo, uno de atención sanitaria y uno más de gestión de centros sociales y de gestión de vacunación. Vemos pues cada residente tiene aquí su registro con su número de identificación y, por ejemplo, si necesita oxígeno o necesidades de movilidad especiales. Luego, por otra parte, teníamos también información de los centros, ¿no? Por ejemplo, teníamos un listado de todos los centros y si tenían servicios autorizados o no, y también información estructural. Cada uno tenía que colgar, pues como veis aquí, su plan de contingencia y sus planos para ver dónde tenían que poner las zonas de aislamiento, si tenían capacidad o no, ¿no? Y entonces el tener esta información accesible que iban subiendo en las residencias también es una ventaja. Luego la parte más del módulo de vigilancia epidemiológica, teníamos pues todos los residentes, cada una de estas filas sería un residente con su resultado de PCR que saltaba inmediatamente y de forma inmediata cruzada con historia clínica, ¿no? Y en qué residencia estaba, como os he comentado antes. También teníamos en cada brote pues el número de casos confirmados, el número de fallecidos y con una tabla en la que podíamos ver directamente pues, la tasa de ataque por cada brote y tasa de letalidad. Igualmente los datos de vacunación de cada uno de los residentes y las coberturas de vacunación por centro que nos podían identificar aquellos centros que estaban con coberturas más bajas. Este sería el módulo de asistencia sanitaria con toda esta información. Como veis, de vez en cuando hay estos recuadros donde son espacios para colgar documentos que puedan resultar de interés para los centros sociales, ¿no? Como protocolos, legislación y cualquier otra cosa que puedan precisar y que veamos que es de su interés. Entonces, del 20 de marzo, que es cuando se inició ya el funcionamiento del sistema, pues en total tenemos registrados 506 centros residenciales con 960 usuarios y registrados en total 18.250 residentes, casi 14.000 trabajadores y habiendo en total 658 brotes, ¿no? Hasta el 4 de octubre. Retos y logros que quienes hemos hecho este sistema pues ha sido un equipo multidisciplinar con técnicos de salud pública de varios departamentos y que eso ha facilitado también una comunicación a otros niveles, no solo a nivel del aplicativo, sino a niveles más operativos, que ha sido una dedicación absoluta durante la pandemia, que la implementación fue muy rápida, pero que ya llevamos 28 versiones pues intentando mejorar y que fuera más ágil, ¿no? Como os decía, esta intersectorialidad en hacer la herramienta pues ha favorecido una mejor comunicación, ¿no? Pues ha habido resoluciones de colaboración conjunta que han favorecido un mayor control. Las dificultades, pues sobre todo obtener un censo real de residentes. La primera etapa que implicó una carga manual justo en un momento que había una sobrecarga de trabajo en vigilancia en las residencias muy alta con un gran estrés de trabajo y emocional, ¿no? Que también en las residencias nos encontrábamos con residencias que no tenían equipos informáticos o estos eran poco óptimos o el personal que no conseguía manejar esta herramienta, ¿no? Porque no tenía habilidades adquiridas en el campo de la informática, a pesar de que era se ha intentado que fuera lo más intuitiva posible, ¿no? Y que al principio también pues, se ha implicado el manejo de 2 sistemas paralelos de información. Como conclusiones,
Es una herramienta que ha facilitado la integración de la información, facilita la prestación de asistencia coordinada y la vigilancia epidemiológica y la planificación de los recursos sociales, que es una plataforma que está en crecimiento y que tiene un objetivo integrador, ¿no? Y para mejorar la asistencia a las personas mayores y de mayor calidad, con un curso clínico compartido y unos cuidados continuados. Y que, bueno, desgraciadamente la urgencia de algo como la pandemia es lo que ha conseguido tener este sistema de información que se llevaba años intentando formarlo, y que, pues desgraciadamente, gracias a esto se tuvo ese empuje y esa voluntad de poder realizar una herramienta de este tipo, y con estos avances tecnológicos y en integración de sistemas que a veces son difíciles. Y eso sería todo. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Yo creo que más o menos os habéis ajustado. Muy interesante también ver cómo habéis organizado el tema de la vigilancia y del registro. Y pasamos, si os parece, a la siguiente sesión, la siguiente ponencia, que será de población migrante vulnerable y COVID en Euskadi, y Beatriz Nuín hará la presentación y después Viviana la Beatriz hará una introducción y Viviana Gómez hará la presentación. Y cuando queráis podéis compartir la presentación, Viviana. Bueno, hola. Gracias a Angelina y la Agencia de Salud Pública de Cataluña por generar estos espacios que son tan necesarios, ¿no?, para que podamos aprender unas de otras. Desde el País Vasco vamos a presentar la red MigraCovid Sarea, una iniciativa conjunta entre los departamentos de Salud y de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que pone el foco en población migrante en situación de vulnerabilidad. Se puso en marcha esto en junio, julio del año pasado, cuando se constató la existencia de un mayor número de personas afectadas de COVID que se correspondían con población en esta situación. Entonces, la exposición la va a hacer Viviana Gómez, que pertenece al Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, Biltzen. Entonces, Viviana, cuando quieras. Es que ricasco, Beatriz. Buenos días para todas. Eguerdión guztioi. Bien, pues os presentaremos la experiencia de MigraCovid Sarea. Como lo ha dicho Beatriz, ya en contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, nos fue hecho el encargo de crear una red de intervención rápida y específica ante la constatación de que había una parte de la población que estaba siendo afectada de manera específica y significativa, y que dentro de ella pues estaba la población migrante vulnerable. El objetivo pues de dicha red era pues obviamente preservar la salud de dicha población y pues al mismo tiempo de la población en general. Recibimos el encargo en la segunda quincena de julio y enseguida pues nos pusimos en marcha. Biltzen, para, bueno, que conozcáis de manera general lo que somos, es un servicio de titularidad pública adscrito al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que tiene ya 17 años de andadura. Opera pues en toda la comunidad autónoma de Euskadi, tiene sedes en las 3 capitales vascas. Lo conformamos un equipo multidisciplinar y multicultural de personas, y hemos sido concebidos desde el inicio como un servicio de segundo nivel. No trabajamos directamente con las personas, la ciudadanía, sino con quienes trabajan con estas. La misión de Biltzen es contribuir en la integración y disfrute de los derechos de la ciudadanía, pues en igualdad de condiciones, y que la pertenencia pues a determinados grupos étnicos, o tener un origen nacional diferente, una adscripción religiosa diferente, por ejemplo, no sean impedimento, ¿no?, para disfrutar de estos derechos. También pues para avanzar en la capacidad de gestionar esa diversidad cultural aportada por la inmigración extranjera, aunque no solamente, y por la convivencia en general, y promover sensibilización y crear herramientas pues que permitan luchar contra la discriminación y sus diferentes formas,
y en cualquier caso, pues hacia cualquier expresión, ¿no?, de intolerancia y odio hacia la diferencia. Bien, entonces, en Euskadi también como contextualización general tenemos estos porcentajes de migración cercanos al 11%. En su mayor parte se corresponden con población latinoamericana, un poquito más de la mitad, pero claro, también otros orígenes son relevantes, como el colectivo de personas de la Unión Europea, dentro del cual las personas rumanas se llevan una gran parte numéricamente. También el colectivo magrebí, dentro del cual tenemos población de Marruecos y de Argelia, y también el colectivo de África Negra, dentro del cual están países como Senegal, Nigeria y algunos otros. En menor medida, Asia y otros lugares del mundo. Bien. Bien, hecho el encargo, nos pusimos pues de manera inmediata, como os decía, convocando pues reuniones presenciales que se pudieron hacer porque ya estábamos finalizando julio, en las que a las que invitamos pues a todos los agentes llamados a participar, ¿no? Organizaciones sociales, entidades locales y las propias organizaciones sanitarias, a través de sus OSIs, que son las organizaciones sanitarias integradas, ¿no? Que son las estructuras en las cuales está pues organizada Osakidecha, ¿no?, en todo el territorio de Euskadi. Pusimos unas bases mínimas para facilitar esa coordinación y comunicación, pues unos contactos telefónicos que tuviéramos de todos y todas, contactos vía electrónica también, y bueno, cerca de 106 entidades mostraron su disposición a participar en esta experiencia. Y pues a lo largo del tiempo se han ido uniendo algunas más. Habilitamos también un teléfono móvil pues para facilitar ese contacto y un WhatsApp también. Tuvimos varias permanentes reuniones, tanto presenciales como virtuales, coordinándonos pues de manera permanente, ¿no?, con la propia Dirección de Salud Pública, la Red de Vigilancia de Casos y Contactos, la dirección de la que depende nuestro servicio, que era el año pasado la de Política Familiar y Diversidad y este año la de Migración y Asilo. Y pues todas las organizaciones que mostraron su disposición a participar en la red. Y continuamos con la coordinación que ya históricamente habíamos establecido, tanto con la Comisión de Sanidad del Foro de Inmigración y como con la Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitaria del Departamento de Salud. Bien, entonces, de las primeras cuestiones que empezamos a hacer fue gestionar y asesorar ante situaciones sanitarias y sociales urgentes que se iban dando. Por ejemplo, nos pedían pues ayudar en la identificación y ubicación de contactos estrechos o ayudar también en la transmisión de la información necesaria para que las personas pudieran hacer su aislamiento domiciliario, le vieran la importancia del mismo, o en caso de no tener las condiciones para hacerlo, pudieran ser derivadas a los recursos residenciales que se habían habilitado. También facilitar la realización de PCRs, gestionar algunos brotes epidemiológicos que se iban dando, bueno, entre otras cuestiones. Una de las primeras cuestiones específicas también que se pusieron en marcha fue la de habilitar unos puntos específicos para la realización de PCRs, porque sobre todo al inicio una parte de la población tenía miedo a asistir, a acudir al centro de salud o al hospital o al punto pues donde que se hubiera puesto a disposición para realizar las PCRs, bien sea porque estaban en situación de irregularidad o no tenían tarjeta sanitaria o simplemente no tenían tiempo pues porque estaban en la supervivencia diaria, ¿no?, para acudir. Entonces se habilitaron unos espacios de manera coordinada pues con dos de las organizaciones de referencia de la población inmigrante, como son Médicos del Mundo Euskadi y Fundación Yacuría, y durante un tiempo, por lo menos al inicio, durante 2 meses, de mediados de agosto a mediados de octubre, funcionó de esta manera. Luego ya pues de manera normalizada a las personas se les fue ayudando a quitar, digamos, los miedos para que acudieran pues a los sitios habilitados para el resto de la población. Se facilitó un canal de comunicación telefónica para que las personas pudieran llamar
y hacer sus consultas, las consultas pertinentes. Sobre todo, claro, el mayor número de consultas se recibió pues en ese periodo, ¿no?, en el que funcionaron los dispositivos específicos. Luego, por otra parte, se fueron haciendo acciones de información, orientación y sensibilización general a todas las entidades participantes para que a través de ellas esa información y esas orientaciones y esa sensibilización llegara a la población migrante y sobre todo a la más vulnerable. Y luego, bueno, otro tipo de información que también en su momento, en cada uno de los momentos, considerábamos que era importante ir transmitiendo. ¿Sobre qué informamos y sensibilizamos? Pues sobre todas las cuestiones que desde el inicio ni la población general tenía claras y la población migrante pues tampoco, ¿no? Y la más vulnerable pues aún menos. Bueno, todas las que aparecen aquí en este listado, desde pues las iniciales, ¿no?, de formas de transmisión del virus, medidas preventivas, cómo reconocer la sintomatología y qué hacer ante ella, hasta luego pues las cuestiones ya más recientes, ¿no?, como la propia campaña de vacunación contra la COVID. Para facilitar y disminuir la barrera lingüística que pueden tener determinados colectivos de población migrante, fuimos haciendo traducciones a diversos idiomas, básicamente, aparte de los que era ahí el español, a 6 idiomas, teniendo en cuenta pues el perfil, ¿no?, de nuestra migración. Lo hicimos y lo venimos haciendo pues al árabe, francés, inglés, portugués, rumano y ruso, y fuimos difundiendo pues a través de los canales de información que íbamos habilitando, ¿no?, tanto los listados de WhatsApp como de email, como una página de Facebook que habíamos creado desde el confinamiento, ¿no?, más o menos a comienzos de abril. Fue creada por Bilsen para facilitar justamente la transmisión de toda la información que el gobierno vasco iba emitiendo, dirigida a la ciudadanía en general, y pues que también nuestra población, la población migrante, pues pudiera conocerla, ¿no?, y tenerla de primera mano. Reforzamos también, en aras pues, de disminuir esa barrera lingüística, algunos instrumentos, hojas informativas que iban generando desde el Departamento de Salud y en concreto desde la red de vigilancia de casos y contactos, ¿no?, como por ejemplo cartas informativas para las familias de contactos estrechos escolares o información de interés y normas de aislamiento en los recursos residenciales que se habían habilitado para el aislamiento. También hicimos el apoyo a cribados poblacionales. En este caso incorporamos una forma de comunicación adicional que fue la oral y la audiovisual, ¿no?, a través de audios y de vídeos, e incorporando también otros idiomas, ¿no?, sobre todo, pues claro, para la población no alfabetizada en las lenguas oficiales de sus países, ¿no? En este caso, pues incorporamos árabe dialectal marroquí, el hasanía, el wolof y el pular. Bien. Luego, a partir de una solicitud que nos hizo la propia red de vigilancia, grabamos unos audios con recomendaciones sanitarias que mediante enlace URL iban dirigidos a través de SMS a las personas que resultaban positivas, con resultado positivo o indeterminado. Bien, entonces en este caso pues priorizamos algunos de los idiomas y fueron pues, los que aparecen aquí: árabe, francés, inglés y rumano. Entonces a todas las personas con resultado positivo indeterminado les llegaba un SMS y en este enlace URL las personas podían descargar, escuchar el audio pues en los idiomas correspondientes. Bien, luego hicimos también y venimos haciendo, bueno, y si es preciso continuaremos, sesiones informativas y formativas, tanto para presentar la propia red de vigilancia de casos y contactos y conocieran pues el protocolo de vigilancia epidemiológica, ampliar la información que ya estábamos y veníamos difundiendo pues a través de las informaciones que os contaba hace un momento, recordar los canales de comunicación y destacar algunas cuestiones relacionadas con las particulares condiciones de vida de la población migrante vulnerable
posible. Todo eso pues para disminuir los temores y que las personas supieran que, por ejemplo, su situación administrativa no iba a condicionar para nada el acceso a una PCR, por ejemplo, o el aislamiento en un recurso residencial, en un recurso habilitado, si es que no podía hacer el aislamiento en su casa, o ahora más recientemente, por ejemplo, la vacunación. Tuvimos también algunas sesiones informativas más de carácter... Diana, un minuto te queda. Vale, de carácter urgente. Continuamos ya en este año gestionando y asesorando ante situaciones sanitarias y sociales urgentes. En este año pues ya el grueso de esas gestiones tiene que ver con la vacunación. Por eso pues diseñamos en conjunto pues una estrategia para facilitar el acceso a la vacunación contra la COVID dirigida pues a personas extranjeras que no tengan reconocido el derecho a la asistencia sanitaria. Para ello pues hicimos una reunión presencial de presentación en la cual pues todas las entidades adscritas a la red estuvieron para informarse, despejar sus dudas y que luego pues pudieran facilitar esa transmisión de la información a la población. Habilitamos un WhatsApp para que las personas pudieran hacer llegar sus datos cuando no podían acceder por las vías normalizadas y desde la coordinación de la red pudiéramos hacerlos llegar al Servicio Vasco de Salud para que las pudieran llamar pues, y ser citadas para la respectiva vacunación. Intermediamos también en experiencias y recursos que íbamos conociendo que algunas de las entidades de la red iban teniendo para que entre ellas tuvieran conocimiento de estas y pudieran pues tomarlas como buenas prácticas. Y bueno, en todo este proceso, sin quererlo, pues los medios de comunicación se fueron enterando y bueno, de alguna manera también contribuyeron a que la información llegara pues tanto a la población en general como en particular pues a la población a la cual iba dirigida nuestra acción. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, Viviana. Súper interesante la experiencia. Y ¿puedes dejar de compartir? Y así, vale. Voy a hacer una cosa, yo voy a compartir un momentito el programa para que veáis lo que queda también. Y presento, ahora tenemos a continuación Rosana Peiró de la Oficina Valenciana de Acción Comunitaria para la Salud, de Salud Pública y de Adicciones en Valencia. Explicará la gobernanza local participativa durante el confinamiento, que el título es más largo, pero bueno, ahora nos lo explica ella el título cómo queda. Ya está, lo quieras, Rosana. Sí, estoy aquí. Buenos días. Buenos días. A ver, voy a compartir. Yo creo que ya se ve, ¿no? Ahora se ve bien. Hazlo grande y ya está. Vale. Bueno, lo que vamos a presentar nosotros, y lo presento yo en nombre pues, de la gente de la Oficina Valenciana, de los centros de salud pública que también contribuyeron y de la red de municipios por la salud de la Comunidad Valenciana, que hay más de 240. Rosana, igual lo puedes poner de forma presentación porque ahora vemos 2 diapositivas. Vemos también la siguiente. Qué raro. Pero bueno, si no está bien, ¿eh? Lo tengo en forma presentación. Sí, pero nosotros vemos también la siguiente, entonces se ve más chiquitín. Pero bueno, no pasa nada. Está bien. No sé cómo resolverlo. Sí, yo tampoco. Bueno, pues no pasa nada. Está bien, se ve bien. Bueno, lo que puedo hacer es quitar... Lo tienes, Rosana, soy Inma. Seguramente lo tienes en progresión. Tendrías que ponerlo no para... Es que tengo 2 pantallas y entonces me sale en una pantalla. Da igual, ¿así se ve bien o...? Ahora sí. Sí, hazla grande y ya está bien que se vea, no pasa nada. Sí. ¿Así se ve Sí, mejor se ve. o antes? Bueno, así está bien, no te preocupes. Bueno, así, si queréis. Bueno, ya me decís cómo se ve mejor. Bueno, la cuestión es que tenemos aquí una red de municipios por la salud, tenemos mucho contacto con los ayuntamientos, tenemos 500 ayuntamientos y una red de municipios por la salud que tiene más de 240 municipios.
un poco sabemos que en la situación de crisis, como la pandemia que hemos pasado, las iniciativas de arriba hacia abajo pues debilitan a las comunidades, cuando en realidad las comunidades toman la acción, la población, cuando hay una situación de crisis como la que hemos pasado, ¿vale? Entonces lo que nos planteamos era conocer las acciones que se estaban llevando a cabo durante la pandemia por los municipios de la Comunidad Valenciana con una perspectiva intersectorial, participativa y equitativa, con el fin de reducir el impacto negativo y presentar unas recomendaciones sobre esto que nos ha pasado, que no esperábamos, pero que ha tenido algunas cuestiones positivas, como por ejemplo incrementar la acción comunitaria, pues cómo lo podríamos mantener, ¿vale? Nosotros sabemos que otra de las cosas que nos movió a hacer esto es que constantemente en la televisión veíamos las acciones de los gobiernos regionales y el gobierno nacional sobre las ayudas para la pandemia, pero sabíamos que desde los ayuntamientos se estaba haciendo muchísimas cosas y no teníamos manera de saber qué, ¿vale? Entonces nos planteamos hacer esto, que fue una encuesta que se envió a todos nuestros municipios, estuvieran o no en la red, con unas preguntas abiertas y cerradas en las que hablábamos sobre la perspectiva intersectorial, participativa y equitativa. Mandamos también este mismo cuestionario a las asociaciones y había preguntas abiertas y cerradas. Hicimos un análisis descriptivo sobre las respuestas. Después hicimos una revisión bibliográfica sobre cada una de las áreas en las que habíamos preguntado específicamente, que tenéis ahí en la parte derecha de la diapo, y luego hemos hecho unas entrevistas en profundidad porque queríamos profundizar en la perspectiva de género de todo esto que nos ha pasado durante los años y el impacto, estoy hablando de acciones municipales. Y por último, en una jornada que organizamos con más de 100 personas participantes, tanto políticos como personas técnicas o de asociaciones, discutimos estas recomendaciones que habíamos encontrado en la bibliografía para mantener y se acordó, se consensuaron estas recomendaciones. Yo no voy a presentar todos los resultados, pero sí algunos, por ejemplo, solo nos contestaron asociaciones directamente 30, solo una se había creado durante la pandemia, todas eran anteriores, pero el 90% tuvieron contacto con administraciones locales, con centros de salud, trabajaban en red o formaban parte de una mesa intersectorial que nosotros proponemos desde Xarxa Salud. Casi el 90% realizaron un proceso de identificación y de necesidades por diferentes tipos de metodologías. Los temas sobre que actuaban las asociaciones eran pues, más de la mitad en población general, un 40% en población de mujeres, cerca de un 30% en población migrante o sobre juventud, infancia, adolescencia, o sea que tenían diversidad de focos de atención. Y las actuaciones que hicieron con mayor frecuencia fueron actividades relacionadas con la alimentación, con el bienestar emocional, con salud, con cultura, trabajo, ¿veis? Y lo que menos contribuyeron las asociaciones fue con cuestiones relacionadas con vivienda. Hicieron pues, repartir a domicilio alimentos y medicamentos, ofrecer apoyo emocional telefónico, pues, repartir mascarillas u otro tipo de actuaciones. Solo para una idea, cuando hicimos esta entrevista individual a una asociación que se llama Por Ti Mujer y que trabaja con violencia y mujeres migrantes, pues nos decían que el confinamiento había producido una doble discriminación, la violencia de género, pero también otras violencias. Por ejemplo, en algunas casas las mujeres migrantes que cuidaban a población mayor se habían quedado como secuestradas para no salir y que pudieran, o sea, que no les dejaban salir y se tenía que quedar con el abuelo para no contagiarlo, o eran despedidas.
esta asociación hizo un montón de nuevas captaciones. De hecho, en el año 2019 había trabajado con 1.400 mujeres migrantes y en 2020 con 2.500. Y también se pudieron detectar más acoso sexual y violencia en el trabajo durante el confinamiento. ¿Vale? Entonces sí que necesitaron estas mujeres mucha mayor atención psicológica y luego mucho apoyo para la inserción laboral a aquellas que se habían quedado sin trabajo y para poner en marcha el curso escolar. Cuando nos centramos en los ayuntamientos, contestaron 172 ayuntamientos, lo que pasa es que representan casi el 3 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana y el 68% de ellos estaban en Xarxa Salut. 118 colaboraron con el tejido asociativo durante el confinamiento y hacen referencia a más de 240 asociaciones. También afirmaban que las redes formadas con las asociaciones ayudaron a mitigar ese impacto negativo, que Cruz Roja, Cáritas y Protección Civil fueron las asociaciones que prestaron apoyo a la mayoría de ayuntamientos, pero que hubo una cantidad muy importante, ya os digo, más de 240 asociaciones que trabajaron con los ayuntamientos, así como personas voluntarias. Por ejemplo, no las vamos a leer, pero sí que tenemos una relación inmensa de todas esas asociaciones de diferentes tipos culturales, de ciudadanía, de salud, de enfermedad, que habían colaborado. Y algunos datos, por ejemplo, sobre qué se hizo, pues en alimentación, una de las cosas que se preguntaban, enviar comidas a domicilio, ¿vale? Pues lo hicieron en 137 ayuntamientos, casi el 80%, ¿vale? Y lo que se proponía, que salió de esta revisión bibliográfica y de este trabajo que se hizo durante las jornadas Xarxa Salut, de discutir para cada una de las dimensiones que se analizaron, estos 9 aspectos, pues por ejemplo desarrollar proyectos intergeneracionales, que los agricultores jubilados compartan conocimientos con los niños y niñas en huertos urbanos o rurales y que esté apoyado en talleres de cocina y alimentación saludable con productos de temporada de la propia huerta, ¿no? Era una cosa porque sí que se habían puesto algunos huertos urbanos, porque la gente más vulnerable que se quedó sin trabajo pues pudo acceder a este tipo de huertos y entonces pues se proponía también mantenerlo. Pues vivienda se buscó, espacios y apoyo a las personas sin hogar, y una de las cosas que se identificaron y que era positiva fue que se identificó la vivienda como un determinante muy importante de la salud, que nosotros lo sabíamos, pero no tanto los ayuntamientos o las asociaciones tenían esta percepción de que la vivienda era un determinante tan importante para la salud. Pues en educación se apoyó a niños sin recursos para continuar con las clases en líneas, eso lo hizo casi el 60% de los ayuntamientos, y lo que se hablaba era transferir las estrategias de acción comunitaria en las ciudades al entorno educativo mediante las escuelas promotoras de salud. Con respecto al bienestar emocional, una de las cosas que se hicieron fue apoyar a las personas mediante apoyo telefónico, pero lo que se proponía era establecer un plan de atención municipal que involucra a las asociaciones y aprovechar los aprendizajes tecnológicos para crear y mantener las redes comunitarias, tanto presenciales como virtuales, o hacer una estrategia de acción común positiva hacia la adolescencia. La adolescencia salió como un tema prioritario durante todo este cuestionario, que estaba un poco como olvidado. Pues de cultura se aprendió mucho y se hablaba de incorporar cuestiones relacionadas con la cultura online, desde mantenerlo, ¿no? Algunos ayuntamientos habían hecho sus fiestas patronales online, ¿vale? Y se habló también de la necesidad de incorporar la cultura a la prescripción social o de trabajo, pues estimular la economía y el empleo local promoviendo el consumo local. De salud, desarrollar estructuras de participación con los servicios de salud, o de comunicación, mejorar los canales de comunicación colaborativos. En salud, la mayoría, el 75% de
cerca del 50% mantuvieron o promovieron las mesas intersectoriales, y comunicación sí que se hizo adaptada a diferentes niveles educativos y culturales, y un porcentaje grande, un 46%, hizo este tipo de acciones. Por ejemplo, también hicimos esta entrevista abierta a un ayuntamiento, que fue el de Gandía, porque queríamos saber quién había contribuido más, y nos contaba tanto la concejala de Sanidad como la persona que está en el ayuntamiento en el área de políticas de salud, que el 95% de mujeres, o sea que durante el confinamiento en el ayuntamiento y gestionándolo todo, el 95% eran mujeres, porque eran las que trabajaban mayoritariamente en servicios sociales, en sanidad, en igualdad o en salud pública. Mantuvieron un montón de contactos con asociaciones, supermercados o residencias, y en los que mayoritariamente, pero también cerca del 90%, eran mujeres. Se hacía contratos de refuerzo para limpieza, que eran las que tenían que estar en la calle limpiando, y se cogió sobre todo mujeres que habían sido despedidas para que no contagiaran en casa, y que se habían quedado en el paro. Había mujeres, 500 mujeres voluntarias, que cosían las mascarillas y las EPIs en casa, pero por ejemplo también hicieron algunas protecciones faciales mediante impresoras, que ahí sí que trabajó sobre todo hombres. El seguimiento que se hacía a las personas mayores era 60% mujeres, o sea que las que estaban en una mayor situación de vulnerabilidad también eran mujeres. ¿Vale? 250 personas trabajaron en el comedor social, y ahí sí que había más o menos lo mismo, igual que las asociaciones de protección civil y Cruz Roja también eran igualitario. Se trabajó con las AMPAs, en las que había un hombre que era el presidente de todas las AMPAs de los colegios, pero que el resto de gente con la que hablaron en las AMPAs fueron mujeres. Se alojó a 6 mujeres personales sanitarios, y se hizo también crowdfunding para comerciantes a través de la televisión, y ahí participaron sobre todo hombres. Y como conclusiones, pues que hay un papel esencial de la gobernanza participativa y de las redes comunitarias para reducir el impacto negativo de la pandemia, especialmente en grupos de población vulnerable, que el tejido asociativo y las redes comunitarias ya existentes, por ejemplo, sí que se valoró mucho que ya estuvieran creadas este trabajo participativo e intersectorial que nosotros, por ejemplo, proponemos desde Xarxa Salud, pero también desde Ciudades Saludables, ¿no? Cuando había ya eso, pues fue mucho más fácil. La necesidad y la importancia de la participación y el trabajo intersectorial, que en el ámbito local el papel de las mujeres ha sido muy destacado, que ha habido una feminización en la mayoría de los sectores analizados, y han contribuido durante la época más dura del confinamiento. Quienes estaban fuera eran sobre todo las mujeres, y que ha habido un impacto más grande que en el resto de la población en los colectivos más vulnerables, como víctimas de género, mujeres migrantes o trabajadoras de limpieza y cuidados. Y bueno, es un resumen de lo que hemos identificado en nuestra comunidad autónoma, y que no creo que sea muy diferente a lo que ha pasado en otras, me parece. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es súper interesante. La verdad que tienes razón, que esto seguramente ha pasado, y lo bueno de tener ya la red, ¿no? Con los municipios para poder visibilizar. Pasamos a la siguiente presentación, que ya será la última, que será la presentación sobre este Observatorio de Salud Comunitaria y COVID, que se crea durante la pandemia, y reflexiones comunitarias durante la pandemia, por parte de Isabela Couso, que es investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Y cuando quieras, Isabela. Hola, bueno, voy a compartir pantalla. Vale, mientras os recuerdo que si queréis hacer preguntas, que tendremos un ratito para preguntas o debate, podéis ir dejándolas aquí en el chat, ¿vale?
Venga, perfecto. Bueno, pues nada, yo soy Isabela y voy a presentar la experiencia del Observatorio de Salud Comunitaria y COVID-19, que es un grupo que se formó durante la pandemia en el marco de la Alianza de Salud Comunitaria y bueno, y formo parte de él desde casi el principio. Como todas sabemos, el 14 de marzo de 2020 se declara el estado de alarma y se cierra el país. Y bueno, pues se envían a los niños a casa y como la ciudadanía empieza a autoorganizarse para dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Fueron momentos de incertidumbre, angustia, pero también de emoción. La gente se movilizó sin pensar, surgieron grupos de ayuda mutua por todas partes y con apoyos de diferente índole. Los profesionales de la salud comunitaria estábamos alucinando. Y en este marco es donde nace el Observatorio para la Salud Comunitaria y COVID-19, que es un lugar de encuentro virtual entre diversos profesionales que trabajan en salud comunitaria. El grupo se organiza siguiendo una estructura horizontal, participativa y abierta, con el objetivo de observar esta organización ciudadana masiva para aprender de esta situación y poder aportar en la mejora de la ciencia comunitaria. Como os decía, el grupo nace en el seno de la Alianza de Salud Comunitaria, que es una red colaborativa de organizaciones profesionales dedicadas a la atención comunitaria. Bueno, esta es la primera actividad que se realizó a partir del grupo y nada, estaba enfocada en buscar activos de salud surgidos a raíz de la pandemia para hacer un repositorio y conocer qué estaba pasando en el territorio nacional y poder aprender las unas de las otras. Para ello se invitaba a la gente a compartir las experiencias siguiendo las preguntas que veis en la diapositiva. Y para tratar de llegar a más gente se creó un vídeo donde se explicaba todo esto y bueno, en el link que aparece abajo que os compartiré en el chat, bueno, podéis ver tanto esta experiencia como otras que realizamos desde el observatorio. Al hilo de que os contaba, pues según avanzaba la pandemia, veíamos cómo todo ese aluvión comunitario iba eclipsándose por la visión biomédica y hospitalocentrista de su gestión principal. Y por un lado, la falta de apoyo institucional a estas iniciativas ciudadanas y la poca importancia que se le brinda desde los medios de comunicación, que estaban centrados en informar desde la perspectiva de la epidemiología clásica, enfatizando en los muertos, las UCIs, la distancia social, el miedo. Y por otro, la situación de la atención primaria empezaba a verse más preocupante. La gestión de la pandemia la situaba en un segundo plano, muchos profesionales eran enviados a trabajar a hospitales de campaña, los centros de salud permanecían cerrados a la ciudadanía, las actividades comunitarias que se realizaban en los centros estaban paralizadas por considerarse algo secundario y a punto que en muchas comunidades autónomas todavía continúan paralizadas. Y bueno, en este contexto correspondiente aproximadamente al verano de 2020, las reuniones del observatorio empiezan a transformarse en un espacio en el que se comenta esta situación. A menudo salían a las conversaciones problemas sociales surgidos de la pandemia y desatendidos por las autoridades, que a menudo suponían importantes problemas para la salud pública. Desahucios, falta de acceso a medicamentos, al sistema de salud. Como profesionales de la atención comunitaria se decide crear un manifiesto y con él se trata de visibilizar desde una perspectiva científica la importancia de la visión comunitaria en la gestión de la pandemia. Para ello se realizan 5 propuestas argumentadas y sobre las que se proponen posibles acciones para abordarlas. Todo esto está en la web que, como ya os dije, os dejaré en el chat. El manifiesto fue lanzado a finales de año y se adherieron a él un total de 466 personas individuales y 70 organizaciones. En esta diapositiva se ven las más conocidas, pero la mayor parte fueron asociaciones locales de diferentes índoles. Y además, para tratar de aumentar el impacto, se creó un comité que adaptó el manifiesto para la ciudadanía, gestores y profesionales. Otra de las medidas fue crear un taller para profesionales sobre la salud comunitaria enfocada en la pandemia de COVID.
Hasta el momento solo hemos podido realizar una formación en una unidad docente de atención familiar comunitaria de Madrid, pero tuvo muy buena asistencia entre las participantes. Por otro lado, mientras se creaba, organizaba y difundía el manifiesto, nacieron los conversatorios, reuniones donde se invitaba a varias expertas o personas clave en relación con determinantes de salud que se veían influidos por la situación pandémica. La dinámica de estos conversatorios consistía en una exposición breve por parte de las personas invitadas para dar paso a un debate entre todas las asistentes, el cual conformaba el núcleo de las reuniones. Algunos de los temas tratados fueron espacio público, participación social, compasión y humanización en la comunidad, soledad no deseada, entre otros. El pasado 13 de septiembre nos reunimos por primera vez después del verano para retomar el grupo y organizarnos de cara a este curso. En esta asamblea decidimos organizar una reunión de evaluación en la que se decidirá el rumbo a tomar en este próximo año, que se cuenta que se realice a finales de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, con esto termino la presentación, espero que haya sido interesante y recordaros que, como os dije, el grupo es abierto, por lo que si alguien quiere unirse, le surge alguna pregunta o se le ocurre alguna posible colaboración, podéis poneros en contacto a través del mail observatoriocomcovid@gmail.com y estaríamos encantadas. Y nada, sin más, si tenéis alguna pregunta, pues... Muchísimas gracias a Sabela, la verdad que súper interesante. Bueno, pues he colgado yo, no sé si querías colgar otras cosas, pero he puesto ya la web de la Alianza, la parte del observatorio y el manifiesto, igual si quieres colgar algo más. Nada, perfecto, era eso justo. Sí, fenómeno. Entonces, bueno, hemos llegado ya al momento de si tenemos algunas preguntas o comentarios a realizar. Creo que todo el mundo tiene posibilidad de hablar, podéis levantar la mano o simplemente os enchufáis el micro y aquí no hay muchas preguntas en el chat, de momento no tenemos ninguna, así que cualquiera podéis comentar lo que queráis, levantando la mano, por ejemplo, ¿vale? Yo mientras tanto, bueno, muchas gracias a todos por participar, ha sido súper interesante y igual os hago una pregunta. Un poco, ha sido interesante que teníamos dos presentaciones que eran más relacionadas con herramientas y actuaciones que se han llevado a cabo y otras dos que estabais más explicando desde Valencia y de la Alianza, un poco recogidas de información, reflexiones, ¿no? Alrededor de todo lo que ha pasado en la pandemia. Y bueno, tenía una pregunta alrededor de la palabra comunitaria, porque a veces aquí también nos ha pasado en Cataluña, imagino que allí también, que durante la COVID se ha hablado muchas veces de actuaciones comunitarias y se estaba hablando de, bueno, de cosas que se hacían con la comunidad, sobre todo alrededor de las vacunas también. ¿Y qué pensáis? Porque a la vez que se hablaba mucho de la parte de la comunidad, todo lo que sería la acción comunitaria que normalmente nosotros impulsábamos desde la Alianza, todo esto se ha quedado bastante en stand-by, ¿no? Porque los profesionales estaban respondiendo a otras cosas, ¿no? Y bueno, no sé si os parece, ¿qué os parece esta situación, ¿no? O sea, o si a lo mejor esa comunitaria que se ha hecho, pues se le tendría que llamar de otra manera o ya estaba bien así. No sé, ¿qué opináis los que habéis participado? Pues yo quería decir que no estoy de acuerdo. Perfecto. A ver, yo lo que creo es que es lo que nosotros sospechábamos por lo que hablábamos con los ayuntamientos, que los ayuntamientos en realidad estaban haciendo con las asociaciones muchas cosas. Y es verdad que los profesionales sanitarios no han estado ahí porque estaban en otras cosas, ¿vale? Pero bueno, han estado también en algunos casos, ¿vale? Apoyando o contribuyendo más con ideas que haciendo, ¿no? Uh-huh. Y ha sido desde las asociaciones y desde los ayuntamientos donde han empezado a hacer cosas.
nosotros, no sé, pero es que es una barbaridad de asociaciones que han contribuido, o sea, con los ayuntamientos y que se pusieron enseguida a hacer acciones, o sea que participación sí que ha habido, ¿vale? Incluso nosotros preguntábamos que si habían hecho análisis de necesidades e incluso en esa situación muchas asociaciones perdieron, o sea, le dedicaron tiempo junto con el ayuntamiento, porque nosotros sí que nos hemos centrado en la colaboración, administración y asociaciones. O sea, hay asociaciones que han trabajado independientemente, ¿no? Pero nosotros nos hemos centrado en esa colaboración, ¿vale? Y han hecho muchas cosas. Yo lo que creo es que es totalmente invisible. No tenemos un sistema de información, no es homogéneo, por lo tanto es difícil de recoger. No tenemos nada, no sabemos nada de lo que pasa en los ayuntamientos, no hay absolutamente ningún sistema de información. Decimos que es el sitio donde se genera salud, pero luego no podemos saber nada de lo que pasa, ¿no? Entonces, yo desde esa perspectiva creo que se ha hecho mucho, pero que es invisible. Sí, perfecto. Pues sí. ¿Sí? A mí también me gustaría aportar. Yo, en mi opinión, o al menos lo que nosotros veíamos en el grupo, que somos personas de toda España, que trabajamos en diferentes ámbitos, es que en algunos sitios, pues a lo mejor donde las redes comunitarias están más afianzadas, sí que se hicieron muchísimas intervenciones y de hecho hubo un montón, pero en otros donde el tejido comunitario a lo mejor es más débil, pues prácticamente nada. Y entonces, claro, a nivel yo creo que de gestión general de la pandemia, la comunitaria sí que se vio un poco relegada. A lo mejor de forma local en algunas zonas, a lo mejor menos, pero en general. Aquí en Galicia, por ejemplo, en los centros de salud se paró las actividades comunitarias que se hacían y todavía no se dejan retomar, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es mi punto que quería traer. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí, que al final un poco, bueno, ahora tiene la palabra Bea, pero me cuelo, que al final un poco sí que la reflexión es que a lo mejor es como hay mucha comunitaria más allá de la impulsada por lo que sería salud, que queda un poco invisible a nuestros ojos y que lo que sería el centro de salud sí que pues ha dejado un poco ese tema, ¿no? Ahí, Bea, tienes mano. Dinos. Bea, no se oye mucho. ¿Ahora veis mejor? Ah, súper. Sí, que era un poco en la línea que has dicho, que la acción comunitaria existe a pesar de nosotras, ¿vale? Y que cuando la necesidad surge, la acción comunitaria surge aunque no estemos. Que a veces también es un campo que nos lo apropiamos o parece que somos los que impulsamos o somos nosotras, gracias, que menos mal que estamos ahí, qué tal, ¿no? Pero que también tenemos, por mucho que queramos ponernos las gafas esas ampliadas, tenemos nuestro, ¿no? Y yo creo que eso también ha sido una lección de decir, la gente sin formación y sin guías y sin tal, se organiza y realmente atiende necesidades, ¿no? En plan comunitario, o sea que era eso, que la comunitaria existe a pesar del activismo, entre comillas, nuestro. Sí, fenómeno. Tenemos aquí en el chat ahora, hay por ahí un micrófono. Hola. Magdalena Rosel Murphy pone en el chat una pregunta, dice en el caso que para Aragón. Sí. Dice, en el caso del sistema SIR-COVID, ¿cómo se consiguió que las residencias actualizaran los datos de los residentes? ¿Había alguna persona encargada o referente para los diversos lugares que actualizaba la información en el repositorio de forma regular? Porque se ha tenido que hacer 28 versiones y se ha incorporado mucha información nueva. Bueno, sí, y las sí, ya me lo he estado leyendo.
Bueno, sí que en cada residencia había una persona, pues el administrativo, la persona que, vemos que hay residencias muy grandes con personal muy específico y en cambio otras pues había realmente en la gestión pues una persona solo, ¿no? Y esa persona pues era el referente y ellas se encargaban pues de revisar los datos en un principio y de simplemente de identificación, ¿no? De los residentes que estaban actualmente. Ciudadanía tenía sus registros y bueno, esto fue una forma de completar todos los datos, ¿no? Con estas personas de contacto, también con el equipo que estábamos en la elaboración de SIR-COVID, tanto de la Dirección General de Asistencia Sanitaria como de Salud Pública, que íbamos completando todos los datos, todos los cruces con la base de datos de usuario para que luego también ese cruce con historia clínica fuera eficaz, ¿no? Tener bien identificadas a todas las personas, tanto residentes como trabajadores. Sí que requirió un esfuerzo, como os comentaba antes, en un momento muy crítico hacer este esfuerzo de identificación, ¿no? Que luego pues el fruto ha sido un poco más a posteriori en la rapidez del sistema, ¿no? ¿Por qué 28 versiones? Pues porque la realidad cambiaba a cada momento y porque queríamos ir subiendo cada poco, al principio casi cada semana o cada 2 semanas, pues versiones más actualizadas que favorecieran el trabajo de tanto el personal de vigilancia epidemiológica como de las residencias, ¿no? Pues aparecían los test de antígenos, pues teníamos que poner esa parte de los test de antígenos, aparecían las vacunas, teníamos que poner que se reflejara para que fuera lo más útil posible en el momento más inmediato, ¿no? Eso es especialmente. Luego ha habido también mucho trabajo conjunto, como os decíamos, de 2 direcciones generales del departamento de Ciudadanía, mucha gente pues hablando con las residencias para motivarles, para que entendieran bien la aplicación y sus ventajas. Entonces sí que ha sido un esfuerzo que aunque cuando hablábamos es que esto de los sistemas de información en esta parte de participación, pero bueno, refleja cómo este esfuerzo de las organizaciones, ¿no? Frente a una situación de crisis hace que todo vaya con un objetivo común mucho más rápido, ¿no? Frente a cosas que muchas veces cuesta arrancar, ¿no? Y eso sería todo. Sí. Tenemos aquí un comentario de Cata en el chat, que igual lo habéis leído, que dice: en Baleares lo que hemos observado es que en los barrios donde había redes se generó enseguida la acción comunitaria, y estoy de acuerdo con Rosana que se ha hecho mucho desde los ayuntamientos. Y Mari Carme Coldefons, igual sería la última pregunta que tenemos, porque son ya y 46, hace la pregunta clave un poco, yo creo, que es ¿qué se podría hacer desde administraciones? Bueno, ¿qué se podría hacer para que desde las administraciones se ayude y se facilite el mantenimiento de estas redes espontáneas de ciudadanía, ¿no? ¿Qué condicionantes serían indispensables que esto pasara? No sé si alguna os animáis a hacer la respuesta a esta pregunta complicada. Yo lo que puedo decir es lo que nosotros estamos intentando hacer, que es que a través de Xarxa Salud, la red de municipios por la salud, que son con quienes nosotros, claro, mantenemos contacto, ¿no? Habitual, claro. Pues han identificado muchas asociaciones que no estaban antes, ¿vale? No estaban, bueno, estaban, pero no colaboraban. Entonces, como los ayuntamientos tienen que hacerse la mesa intersectorial, participativa, pues tienen a gente ya dentro, nueva, para incorporar a los procesos de acción comunitaria que se hacen desde el ayuntamiento. Vale, sí, esto es importante, ¿no? Vale, no sé si tenéis algún comentario más. Voy leyendo un poquito cositas que hay en el chat y vamos cerrando. Dice Julio Francisco Fozzi: muy bien dicho, Bea Nuín, el objetivo es que la comunitaria ruede según su necesidad. Igual esto puede ser la respuesta a la pregunta que hemos hecho antes también, ¿no? Que la comunidad ya se organiza cuando hace falta y que hay que dejarlos que si dejan de funcionar será que no hace falta, ¿no? María Ángeles Yago dice: ¿sí?
No digo que si dejan de funcionar, yo no creo que sea No. porque no hace falta. No, como que a veces hay algunas cosas que surgieron muy espontáneas que a lo mejor van a desaparecer porque alguna necesidad que daban respuesta ya no Ya no esté. estaba, eso sí. Enhorabuena, dice María Ángeles Yagüe, y Cata dice, muy bien, Bea, en realidad se ha reforzado el verdadero sentido de la comunitaria, parte de las necesidades de los activos y de la comunidad. Gracias, Cata. Igual esto puede servirnos para... desde Aragón compartimos con Cata. Se han potenciado redes de apoyo vecinales. La pandemia ha ofrecido una oportunidad para reforzar relaciones con otros sectores, ámbitos diversos, jóvenes, inmigración, cultura. Sí, la verdad que, bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación y por las compartir en el chat y por participar. Ha sido súper interesante y también poner en visibilidad, ¿no? Un poco estas cositas que a veces quedan ahí como enterradas por otras cosas. Comentaros que haremos otra webinar relacionada con comunitaria y COVID, pero más vinculada con acciones muy locales, porque se quedaron fuera de esta webinar porque no quedaba tiempo y la haremos hacia enero, hacia el final. Y muchas gracias a todos por participar y bueno, que tengáis buena semana, buen resto de semana. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí, muchas gracias. Gracias, Viviana. Gracias. Hasta la próxima. Y por hacerlo, por organizarlo. Bueno, a todos, que falta. Hasta luego. Venga, hasta luego.